Aquí vamos a encontrar la segunda de las tres audiencias de Pablo ante funcionarios de Cesarea y el deseo de los judíos de volver a juzgar a Pablo de regreso en Jerusalén. Y Pablo va a apelar a César, a Roma, lo cual va a determinar el resto de lo que vamos a ver en el libro de los Hechos aquí narrado. Pero, ¿dónde nos quedamos la semana pasada? Festo fue reemplazado, ¿o reemplazó a quién? A Félix, como procurador. Y la historia secular nos dice que pudo haber sucedido ahí entre los 55 y los 60, después de Cristo. Pero si vemos la cronología del hermano Lucas, ahí potencialmente sucedió en el año 59 o 60 después de Cristo. Pero según un historiador judío que se llama Josefo, nos cuenta que Porcio Festo fue un hombre recto y como funcionario fue fiel cumplidor de su deber, pero que murió allí aproximadamente en el año 62 después de Cristo en Palestina, ejerciendo su cargo. Entonces, si entró en los 60 y murió en los 62, ¿cuántos años gobernó allí aproximadamente? 2 años. Pero vamos a arrancar ahí con Hechos 25. Así que ahí sígame porque vamos a ir un poco rápido porque hay bastantito que cubrir. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. ¿Qué hizo? Subió de Cesarea, o sea que esta era la capital administrativa. Subió de Cesarea, que está al norte, y Jerusalén hacia el sur, pero subió porque Jerusalén, ¿dónde está? Arriba, en un monte, y Jerusalén era la capital religiosa, Cesarea era la capital administrativa, gubernamental. Así que casi inmediato, cuando lo nombran a esta posición, sin demora, va a la ciudad del gobierno influyente en el sentido del ángulo religioso, porque ahí estaba la sede de los judíos, la sede y la capital religiosa, y tiene que tener buena comunicación con ellos, buena relación, porque estos judíos han causado tantos problemas. Verso 2. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él. ¿Ante quién? Ante Festo, contra Pablo, y le rogaron. ¿Quiénes se presentaron? Dice los principales sacerdotes. Esta palabra en el griego significa príncipes, los sumos sacerdotes, los más influyentes. Es decir, los representantes del Sanedrín, de los ancianos. Ya habían pasado 2 años, hermanos, desde que Pablo había quedado preso. Y esta rabia de estos líderes religiosos todavía continúa, y su anhelo de verlo muerto todavía está ahí. ¿Y qué van con Festo? Hablan con él y lo tratan de convencer de que tráete el juicio acá en Jerusalén con nosotros. ¿Pero con qué motivos? Para poder tener el tiempo de preparar otra celada para ahora sí matarlo. No se lo dicen, pero esa es su intención. Pero aquí en el griego le ruegan con clamores, pero prácticamente con clamores en contra de Pablo, sin condenarlo. O sea que, haznos un favor. ¿Qué te parece, Festo, si lo ejecutamos sin hacerle un juicio realmente? Como que venía para acá un juicio, pero nos lo vamos a echar ahí en el camino, como se dice. ¿Qué estaban haciendo los judíos? Habían exhibido sus fuerzas para quitar a Félix, porque Félix no les hizo lo que él quería. Entonces, la historia nos dice que mandaron una delegación, se quejaron de él con los poderes más altos y lo sacaron, por eso llega Festo. Y aquí a Festo, haznos un favor. ¿Quieres estar en buena relación con nosotros? Nos debes un favor. Verso 4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Que por cierto, Cesarea se llama Cesarea porque los césares, bueno, voy a hablar de esto más tarde, pero los líderes judíos estaban cegados por su deseo de ver sangre y están poniendo a prueba el nuevo liderazgo de Festo
para ver si lo pueden chantajear, para ver si lo pueden manipular. ¿Sabe que en todos los países sucede esto cuando entra un nuevo presidente? Vamos a ver con qué nos podemos, qué puede suceder. Pero Festo estaba dispuesto a reabrir el caso de Pablo. Pero lo dijo prácticamente, lo vamos a hacer en mis términos, no en los de ustedes. Pero por eso le están pidiendo un favor, entre comillas. Y pensaban que no se les iba a ser rechazado. ¿Quieres buenas relaciones con nosotros los judíos? Haznos un favor. No lo debes prácticamente, aunque vas entrando. Pero ¿quieres buenas relaciones? Si no, te vamos a hacer problemáticos. Pero para el nuevo aquí gobernante, voy entrando. Pues ¿sabes qué? Le voy a hacer un favor a esta gente para quedar bien. Verso 5. Pero ¿qué les dice? Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. O sea, que bajen de Jerusalén y suban a Cesarea. Y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Entonces, aquí Festo, pues como que medio está mostrando justicia y sabiduría. Está siendo cortés, pero está siendo firme, cumpliendo la ley romana, la conoce. Pero ¿tienen realmente un delito de cual quejarse contra este hombre? Vengan y acúsenle, muestren pruebas ante este tribunal de Cesarea. Ahí lo vamos a tratar todo. Y ya Festo sabía que cuando se pasa de una corte a la siguiente no hay retorno, pero vamos a ver algo que le va a ofrecer a Pablo enseguida. Solamente cuando ya ascendes a la siguiente, si vas a una corte local aquí y no te gustó el resultado, puedes apelar y a una corte más elevada y de ahí a otra. Nunca regresa así, tampoco era aquí. Verso 6. Y deteniéndose entre ellos, ¿quién? Festo, entre los judíos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, ¿qué sucede? Al día siguiente o al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. O sea que prácticamente los líderes religiosos no tardaron en ir y casi le ganaron a Festo en llegar a Cesarea. Y Festo no tuvo ni tiempo para descargar las maletas y lavar la ropa y decir ya, déjame reposar un día de viaje. Cuando ya le cayeron ahí los judíos hambrientos por sangre, queriéndose devorar a Pablo. Y se sienta a juzgar. Prácticamente en el griego se les describe como fieras muertas de hambre, queriendo sangre, queriendo carne para atacar y devorar a Pablo. ¿Sabe que la Biblia nos pinta a Satanás como un león rugiente buscando a quién acariciar? Dice, no, a quién devorar, despedazar, pero manipulados por mismo, dirigidos por Satanás en lugar del Señor, así llegan. Dice el 7. Cuando llegó, cuando prácticamente ahí sacan a Pablo, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. ¿Cómo? Presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Aquí ya Lucas no nos está repitiendo cuáles son los acosos, cuáles son las acusaciones, pero prácticamente nos dice que son las mismas, y lo vamos a ver que son las mismas basado en la respuesta de Pablo más tarde, pero como hienas o leones o fieras, rugiendo, ladrando, rechinando los dientes. Dice dando voces en el griego, pero rugiendo como habían dicho en Jerusalén. ¿Qué decían? ¡Que muera! ¡Queremos verlo muerto! Pero sabe que en Marcos 14:55 a Jesús mismo le decían, ¡que muera, crucifícale! A Pablo no le van a encontrar ningún mal, y a Jesús tampoco le encontraron ningún mal, pero como quiera Jesús tuvo que morir. Y vamos a hablar de esto más tarde. Verso 8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. ¿De qué lo acusan? De haber pecado de un montón de cosas contra la ley, contra la religión, etcétera. Este cristiano, bandido, desgraciado, no.
Hermanos, el cristianismo no representa amenaza para ningún ser humano, sino debe presentar amor, esperanza, salvación. Usted y yo somos portadores hoy en día de este mensaje y debemos presentarlo de cierta manera. El cristiano no está para abusar y maltratar a las personas, sino para ayudar y guiarlas, darles esperanza y salvación en Jesucristo. Verso 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Qué le está ofreciendo Festo? Prácticamente, yo voy a ir contigo, yo te voy a proveer protección, voy a estar ahí presente, pero le voy a permitir a los judíos que te juzguen si tú quieres ir. Aunque vamos a hablar entre tú y yo no te encuentro ningún mal, le dice Festo a Pablo, pero hazme un favor, es que quiero apaciguar a estos judíos que están enrabiados y no puedo sacármelos de otra manera más que darles por su lado y llevarte a Jerusalén. Tú sabes que esto no es lo legal, pero hazme un favor, échame la mano. ¿Qué está haciendo Festo? Quiere lavarse las manos realmente para no tomar él la decisión. Quiere dejarle la decisión a Pablo para decir, fue decisión de Pablo, que él no quiso ir. Porque Festo sabe que no importa qué decisión él tome, se va a crear una situación difícil. Si le da libertad a Pablo, sabiendo él que es inocente, se van a enrabiar más los judíos y como quiera lo van a matar a Pablo. Si no les concede juzgarlo en Jerusalén, no les hizo el favor, se van a enrabiar, lo van a denunciar así como hicieron con Félix, también lo van a sacar o lo van a matar. ¿Por qué murió a los 2 años? No nos dice la Biblia. ¿Por qué sacaron a Félix? No nos dice explícitamente. Pero potencial estos mismos judíos. Bueno, voy a hablar más de esto un poquito. El 10. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. En otras palabras, ¿para qué vamos a ir a otro lugar a ser juzgado ante tu presencia, Festo? Estoy en tu presencia, así que no tiene chiste que tú estés presente en Jerusalén para ser juzgado supuestamente ante ti, si ya estoy aquí. Pablo sabía que en Jerusalén no tendría tampoco un juicio imparcial, porque ¿cuál era el motivo de los judíos? Llevarlo a Jerusalén para ahí matarlo. Entonces Pablo está diciendo, hágase aquí, y a nadie le he hecho algún agravio. La palabra aquí en el griego adikeo significa no le he hecho una injusticia a nadie, no he violado la ley, ni la romana, ni... Aquí lo que realmente está diciendo Pablo, no he violado la ley humana, ni de romanos ni de judíos, ni la divina. O sea que la importante y la más importante es la divina, pero no he violado la ley de Dios, no he violado la ley humana. O sea que de ningún hombre, ni de ningún gobierno, tampoco le he hecho ningún mal a nadie de este lado de Cristo. No he maltratado a nadie. Y tú lo sabes, Festo. Y tú sabes mejor. En otras palabras, ¿por qué insistes que le demos por el lado a los judíos a ir a retornar a una corte más baja, si ya estoy en tu presencia? Pero ¿qué se está cumpliendo aquí, hermanos? Se está cumpliendo la profecía de un profeta ¿cómo se llamaba? Agabo. Que los judíos lo entregarían a Pablo a los gentiles. Y algo aquí irónico, Pablo ahora tiene que presentarse ante una autoridad máxima de los gentiles, cuando supuestamente bíblicamente existía el Sanedrín, los jueces que habían sido puestos allá desde los tiempos de Moisés para sentarse y juzgar los problemas de la comunidad, de la congregación. Pero en lugar de tratarse legalmente ante los judíos, si realmente él era un delincuente, se tiene que tratar en las cortes seculares, por decirlo de esta manera. Pero también el Señor está utilizando esta circunstancia para concederle a Pablo los deseos de su corazón. En Romanos 1:10, Pablo anhelaba por ir a Roma, quería predicarle allí a los funcionarios altos, a todos los gentiles ahí. Y el Señor le está concediendo esto. Verso 11.
Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Pablo sabía que él era inocente de lo acusado. Tenía su conciencia limpia, obedeciendo a Dios. Pero dice, estoy dispuesto a morir si es que el predicar a Cristo es un delito resucitado. Predicar a Cristo resucitado, si eso es un delito, mátenme, estoy dispuesto a morir. Pregunta, hermanos, ¿usted estaría dispuesto a salir aquí de este edificio el día de hoy para compartirle el evangelio a alguien allá afuera, sabiendo que es un delito y que puede morir y puede ser encarcelado? ¿Cuántos lo haríamos? No levante su mano. Pregúntese. Ay, hermano, me dice, no lo hacemos cuando todavía no es una ley. ¿Y qué tal si fuera una ley? ¿Lo haríamos? Analicemos. Pero Pablo está diciendo, si es un delito predicar a Cristo resucitado, pues mátenme, porque estoy dispuesto a morir. Porque no me van a detener de seguir haciendo esto. Así que apelo a César. Lo que está diciendo Pablo aquí, apelo al emperador Nerón. Bueno, hermano, ahí dice César. Bueno, vamos a hablar de esto. En este momento, el César o el emperador, dos nombres, ya le di tres: emperador, César, Nerón, Claudio, Augusto, tantos nombres. Ahorita los vamos a aclarar, Dios primero. Pero ahorita Nerón era el emperador, él era el César, entre los años 54 y los 68 después de Cristo. Y todo ciudadano que apelaba al César, todo ciudadano romano, tenía este derecho de apelar al César. Pero él era el poder supremo en cuanto a las leyes romanas en este momento. Y había una ley que le aseguraba nuevamente a todo ciudadano romano esta protección. Y estaba en vigor esta ley. Verso 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Quizás en su traducción ahí en el verso 12 no hay signos de interrogación, quizás no hay signos de exclamación. No sé qué versión tenga usted. Pero Festo en este momento está diciendo lo siguiente: soy obligado a respetar esta apelación, pero ¿qué voy a hacer aquí? Déjame preguntarle a mi consejo, a mis asesores. Pero este versículo se puede traducir de esta manera: entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: ¿a César has apelado? En forma de pregunta. Si has apelado a César irás. Ya de una manera de exclamación. Pero también se puede traducir de esta manera en el griego: ¿a César has apelado? En exclamación, pues a César irás. ¿Se entiende la diferencia? ¿A César has apelado? Pues a César irás. Preguntando, pero también exclamando. Pero quizás en la mayoría de las traducciones no tienen ni signos de interrogación ni preguntas, pero prácticamente, ¿qué está diciendo Festo aquí? ¡Ay, qué alivio, qué alivio! Porque no tengo que tomar una decisión yo que me va a comprometer. Así que te vas a ir de aquí de mi región y me voy a sacar de estos judíos. Pero vamos a hablar aquí de esta palabrita aquí brevemente, unos segunditos. Préstenme ahí. César. Ese es el término que conocemos nosotros en español. No es una ensalada, ¿verdad? Es un título. Pero ¿qué significa esto en el griego? Bueno, en el griego pues se escribe de la misma manera. En el latín también hay muy similar. En español a veces se escribe con C, Z, A, R. Xar, a veces con K. En el hebreo se escribe primero con T. Tsar, T-S-A-R. ¿Qué significa? A veces se pronuncia Xar, Tsar con T, con K, con S, con C, etc. Pero Sar, S-A-R, en el hebreo significa
una de las palabras que significan príncipe. Zar, S-A-R. En español, si usted le pone una A al final, se convierte en femenino. Por ejemplo, zar, príncipe, S-A-R. Si le pone una A, ¿qué dice ahí? Sara, que significa princesa. Entonces el nombre de Sara es princesa. Zar es el masculino de príncipe. En el griego, pues zar también. En el latín significa zar, también de ahí provienen estas palabras, pero es un título. Pero en el latín también significaba el elefante, el gordo, el grande, el pesado, el mero mero, como diríamos en algunos lugares, ¿verdad? El que tiene toda autoridad. Aquí el príncipe, el primero, se puede traducir de ahí. Entonces, ¿quién era César en este momento? Bueno, era Herodes, ahorita vamos a hablar de esto, pero Herodes Agripa, aquí del que estamos a ver aquí en unos segunditos, va a venir de visita a Festo y también va a ser consultado por Festo acerca de esta apelación al César. Y quiere escuchar la opinión de Herodes Agripa II, que se le conoce por varios nombres. Y lo vamos a ver aquí comenzando en el 13. Pasados algunos días, el rey Agripa, y aquí simplemente dice rey Agripa, pero se llamaba Herodes Agripa II, y Berenice, que por cierto, no sé cómo describirlo. Aquí se le presenta como, dice, Agripa y Berenice. Se supone que es el rey y la reina, su esposa, pero es su hermana. Algo asqueroso que vamos a aquí intentar de entender también. ¿Qué sucedió? Cuando muere el padre de Agripa, Agripa que está aquí mencionado en el verso 13 solamente tenía 17 años y era demasiado joven para tomar la posición de su padre. Pero también Nerón, que por cierto, cuando muere su padre adoptivo, él tenía ahí sus 16 y 17 años, pero sí entra en poder en ese momento. Pero para no enredar tanto las cosas, Herodes Agripa, el mencionado aquí del 13, que es el segundo, también se le conocía en latín como Marco Julio Agripa. Era hermano Agripa era hermano de Drusila, que ya la conocimos, y de Berenice, que está mencionada aquí. Estos tres, entonces Agripa, Drusila y Berenice, eran hijos de Herodes Agripa el primero, que lo vimos allá en el Hechos 12:1. Y Agripa aquí mencionado era nieto de Herodes el Grande. ¿Me van siguiendo? Ok. Claro como el lodo. ¿Por qué está confuso? Porque decimos Herodes el primero, el segundo, el tercero. Se los explico de esta manera. Aquí en Estados Unidos, yo les puedo decir, George Bush fue presidente de Estados Unidos. ¿Sería cierto? Sí. Y después fue otro. Y luego viene otro que se llama George Bush, que fue presidente también, y no es el mismo. Es el hijo. Se llamaban igual. Pero los dos dirían presidente. Bueno, no que Bush era el presidente, sí, pero y aún siguen llamándose presidentes. Entonces también estos términos son como títulos junto con el nombre, y por eso a veces está confuso. Pero el César era el que tenía toda la autoridad y le otorgaba autoridad, por ejemplo, en este caso a Agripa el segundo, quien tenía el poder entre los judíos y entre los gentiles. Los romanos tenía poder, pero para con los judíos, Agripa tenía el poder sobre el templo de los judíos, controlaba los tesoros del templo y podía nombrar y sacar y quitar, cambiar el sumo sacerdote. Si no les convenía, ponían otro, y por eso a veces había un montón de mezclas ahí. Pero hablemos brevemente de Drusila y Berenice, ambas hermanas de Agripa, y aquí mencionadas en el libro de los Hechos. Drusila la conocimos como la tercera esposa de Félix allá en 24:24. Y Berenice aquí en esta relación incestuosa con su hermano. Pero Berenice había tenido diferentes maridos y amantes, especialmente de alto rango.
incluyendo a su tío Herodes, que se llamaba también como título, pero su nombre era Calcis, Herodes Calcis. O sea que su tío fue su propio amante. Y cuando su tío muere, ella se hace concubina de su propio hermano Agripa el segundo, en este momento que estamos aquí. Y más tarde lo deja por la murmuración de la gente, porque mira, está con su hermano como concubina, como esposa. Pero lo deja por el emperador Vespasiano, que Tito también se le conocía. Así que Agripa, Drusila y Berenice eran supuestamente judaizantes, pero no practicaban el judaísmo. Es más, si usted lee el 24 de Hechos, ¿qué dice? Algunos días después, viniendo Félix, ¿con quién? Con Drusila su mujer, que era ¿qué? Judía. Entonces, Drusila, Berenice, Agripa, supuestamente eran judaizantes o convertidos. Yo creo que eran convertidos entre comillas, pero no practicantes. ¿Será que hoy en día hay cristianos de nombre solamente? Sí. Bueno, no voy a entrar en esto en este momento. 14. Y como estuvieron ahí muchos días, ¿quién? Agripa y Berenice, su esposa, su hermana, ¿verdad? Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. ¿Por qué le interesaba esto a Festo, que Agripa estuviera presente? Quería escuchar la opinión de Agripa, número uno, porque tiene que escribirle un informe al César, a Nerón, el motivo por qué este hombre Pablo ha apelado a él, y todavía no tiene que decirle. Pero Agripa, el rey Agripa, él estaba muy familiarizado con las normas y las leyes judías, porque otra vez les dije que él creció siendo supuestamente judaizante. Entonces, él conoce el judaísmo, él conoce las funciones. Es más, en su función como rey, Agripa, aquí en este momento, nuevamente es quien designaba a los sumos sacerdotes. Probablemente venía de la descendencia no de los fariseos, sino de los saduceos. Pero verso 15. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, aquí continúa Festo hablándole a Agripa, se me presentaron los principales sacerdotes, sobre los cuales tú estás, Agripa, y los ancianos de los judíos, dos grupos diferentes, pidiéndome la condenación contra él. O sea que querían prácticamente que se los entregara para que lo asesinaran. 16. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte, noten que lo quieren para matarlo, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Sí lo podemos entregar para que lo maten si las acusaciones son ciertas y pueden comprobarlo, pero no antes que se defienda. Pero si no puede defender que es mentira de lo que lo acusan, se los entregamos. Entonces, entregar para muerte, pero no al producir pruebas, pues no podemos entregarlo para muerte. 17. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, estos dos grupos, tanto el Sanedrín como los ancianos prácticamente, sin ninguna dilación, o sea que no se tardaron, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. En otras palabras, no perdimos tiempo, ni ellos ni yo, para intentar resolver si eran ciertas las acusaciones. Pero aquí Festo le dice a Agripa: pero todavía no hay qué hacer, porque parecen falsas las acusaciones y no hay pruebas suficientes y no tengo nada de qué condenarlo. 18. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Entonces Festo le dice a Agripa: yo sospechaba que era esto o aquello, pero me equivoco. O sea que no eran cargos válidos. Yo estaba en el error de lo que pensaba que era, no lo es. Y ellos no pudieron comprobar ninguna de sus acusaciones. 19. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. ¿Por qué le interesa nuevamente a Festo compartirle esto a
a Agripa. Festo no conocía mucho del judaísmo y mucho menos del cristianismo, pero Festo ya había entendido, por lo menos, que la resurrección era la creencia central del cristianismo y hasta cierto punto de los fariseos, pero él no haya que creer. ¿Por qué? Porque Festo escucha que los saduceos dicen la resurrección no existe. Y los fariseos dicen la resurrección sí existe. Y Pablo pues dice que también. Pero pues yo no sé qué creer. ¿A quién le creo? Un lado dice que sí, el otro dice que no. Aunque Pablo también dice que sí, que los muertos resucitan. 20. Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Aquí la manera que Festo se la presenta a Agripa ya es más suave. ¿Tú, Pablo, quisieras ir a Jerusalén? O sea, ¿te encantaría ir a Jerusalén? ¿Te gustaría ir a Jerusalén? Es lo que Festo le está diciendo a Agripa. 21. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, aquí pareciera haber otra confusión, Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces, ¿quién es César? Augusto. Pero ¿dónde queda Nerón entonces? Aquí está el detalle. El César es un título nuevamente. ¿Qué significa? Príncipe. Pero aquí está un detalle. Su nombre era Claudio. Nerón, Claudio, César, Augusto se le conocía. Nerón, Claudio, César, Augusto. Pero ya hemos visto a un César Augusto. Sí. Pero también se le puede traducir no solamente como príncipe, sino emperador. Nuevamente, zar o César significa príncipe. Entonces él era el emperador, el príncipe, el encargado principal. De ahí agarramos la palabra príncipe, también principal, el primero. Pero él nuevamente gobernó en los años 54 al 68 después de Cristo. 22. Entonces Augusto y el César es el mismo, y el mismo que Nerón también. Es más, le puedo dar la lista de todos los emperadores o césares. Creo que Nerón ahí queda como el número 5. Algunos simplemente consideran como 12. Hay otros que consideran a otros líderes, pero bueno. Julio César era uno de ellos, no el mexicano, ¿verdad? Ese es otro. También un boxeador, ¿verdad? También hay uno de movedores que se movía con para ayudar a la gente, se me va la palabra en español. 22, verso 22. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. O sea que aquí Agripa está diciendo, todos lo han escuchado, menos yo. Yo también quiero ser parte de estos, pero a mí me interesa más porque yo he crecido en esto del judaísmo, conociendo, no practicándolo, pero quiero conocer a este hombre que ha ocasionado tanta conmoción y que ha llegado a esta corte más alta, apelando al César. Y ya es posible que Agripa había oído de las predicaciones del apóstol Pablo, de las controversias que causaban los saduceos con los fariseos, porque otra vez él se encargaba de poner a nombrar a estos líderes. Él conocía de la esperanza mesiánica de los judíos. Agripa conocía de esto. Pero su vida y moral va a chocar con el mensaje de Pablo más tarde. Pero su actitud a favor de Roma, porque pues es quien le paga y es donde él saca sus billetes. Él conocía las tradiciones judías, pero le va a hacer, va a taparse los oídos y los ojos. Pero tenía el potencial de ser un buen juez justo, escuchando ambos lados, conociendo la ley romana, conociendo la ley judía y sus movimientos.
Pero note lo que va a suceder. Verso 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha, ¿qué? Pompa. Y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, con los principales hombres de la ciudad, con los príncipes también se puede, de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Agripa y Berenice llegan con mucha pompa. La palabra en el griego pompa, en el griego se dice así, fantasía. ¿Usted conoce esta palabra en español? Es la misma en el griego, fantasía. Con un show, con gran imaginación de ser la gran cosa. ¿Y a dónde está entrando aquí Agripa? A la misma ciudad donde el padre de Berenice, de Agripa, de su otra hermana, ¿cómo se llamaba la otra hermana? Drusila. Donde el padre de ellos, a causa de su gran pompa y orgullo, ¿qué le había pasado a él? Murió comido de gusanos. Y estos van a morir sin Cristo también. Pero con el mismo orgullo, con la misma pompa que tenía su padre. Así llegan Berenice y Agripa con esta fantasía, show, imaginación. Y están entre quienes, dice, entre los tribunos y principales. El historiador Josefo nos dice que estos tribunos estaban estacionados en Cesarea, y otra vez se llama Cesarea por honor al César, que tenían sus 5 tropas, que prácticamente estas 5 tropas tenían un complemento o una procesión entera de 1000 personas, hombres. No, nomás nombra a los hombres, a 1000 hombres cada uno. O sea que entraron con una escolta mínimo de unos 5000 hombres ahí, rodeándolos con una gran pompa. O sea que, mira, aquí soy el grande y a mí me protegen y a mí me cuidan y no tengo necesidad de nada. ¿Sabes qué? Te las puedes creer de todo, pero sin Cristo no eres nada. Y el más pobre, más bajo pecador que se arrepiente, nos dice la Biblia, que no solamente hay fiesta en el cielo, sino que es real sacerdocio, ¿verdad? Que nos acepta, que somos coherederos juntamente con Cristo. Así que tanta gente tampoco intimidó a Pablo de verlos, sino que le dio gusto de poder aprovechar para compartir y predicar el Evangelio. Dios le concede entonces testificar de él ante los más eminentes, los más influyentes de este mundo. Con gran humildemente Pablo predica y enseña. 24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones, o sea que los miles que están aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces, o sea que enrabiados, gritando como fieras, que no debe vivir más. O sea que me gritan, dándome órdenes que este hombre no viva más, poniéndose ellos como Dios para quitar la vida, y me ponen a mí, Festo, también como a Dios para poder quitar la vida de alguien. 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Aquí Festo se está tomando el crédito de la decisión que tomó, para bien o para mal, porque se acuerdan que qué hizo, no sabía qué hacer y consulta, todavía está consultando aquí. Pero dice, yo en mi sabiduría, en mi decisión, para impresionar ahí a toda la pompa, al rey, a su esposa, a la reina, que es su hermana. 26. Pero como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor aquí se está refiriendo a Nerón, al príncipe, al César, a Augusto, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa. ¿Por qué? Porque tú conoces las cuestiones de los judíos, para que después de examinarle tenga yo que escribir. O sea que no tengo ninguna cosa definida que escribirle a mi señor Nerón, Claudio, César, Augusto. Entonces
Tú que conoces las cosas de los judíos, investiga, escudriña, examínale y dame algo, ayúdame a encontrar un cargo que pueda escribir, porque no me voy a ver bien yo ante mi señor Nerón Claudio César Augusto, que por cierto, había habido otro César que se llamaba Augusto también anteriormente, que creo que lo nombra Lucas cuando antes que naciera Jesús, fue el que pidió los que hubiera un empadronamiento. Pero el anterior de él, o dos anterior de él, no permitían que se les llamara Señor. Había uno que también se llamaba, el César se llamaba Tiberio, él tampoco. Pero Nerón César fue el primero que comenzó a decir, ¿sabes qué? Me puede decir Señor a mí. Por eso al Señor Jesús se le nombra el Señor de señores. O sea que esto se cree en la gran cosa y la cosa máxima. No, hay un Señor sobre los señores, sobre todos esto. 27. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Nuevamente, no me miraría bien como procurador ante mi señor Nerón al no poder explicarle de la apelación sin cargos. No tengo buena excusa para darle. Y continuamos ahí en el 26:1. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano, que por cierto estaba encadenada a un soldado, comenzó así su defensa. Entonces Agripa tenía como rey autoridad y le da autoridad y le cede la palabra a Pablo, que comience su defensa. Y esta palabra me encanta, pero veamos al 2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya ¿de qué cosa? Defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. La palabra aquí dicha en el griego secular prácticamente dice, es mi fortuna estar ante ti. Pero Pablo la está usando del ángulo religioso. Qué bendición poder pararme ante ti, que eres judaizante o judío, y predicarte a Jesucristo. Aquí defenderme no es excusarse. Es lo que Pablo está diciendo en el griego, defenderme es qué bendición compartir mi testimonio y presentarte el evangelio. Es lo que le está diciendo en el griego prácticamente, mi defensa, mi testimonio, para decirte lo que creo. Este ha sido mi mayor anhelo y hoy se me comienza a cumplir de predicarle a los más grandes. Pedro lo dijo de esta manera en 1 de Pedro 3:15. Sino, santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar, ¿qué cosa? Defensa. Con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces usted y yo debemos estar dispuestos a presentar defensa. ¿Qué significa? De lo que creemos, dar testimonio de lo que decimos creer de la palabra del Señor y presentarla al que nos la pida. Aquí Pablo está diciendo, se me está cumpliendo este deseo, este anhelo. Verso 3. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. O sea que no solamente es una bendición, es mayor bendición, no para mi bien, sino para el tuyo, ya que tú tienes un fundamento bíblico, supuestamente. O sea que conoce las costumbres, conoce las controversias, conoce las tradiciones de los ancianos, conoces la ley oral, oh rey Agripa. Por esto es mayor gozo y privilegio y bendición, porque no tengo que comenzar desde cero contigo. Pero tenme paciencia, tolérame un rato. Verso 4. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, tú eres judío de nombre, tú la conoces. Todos los que están presentes aquí conocen lo que yo era antes de Cristo. Y usted, rey, usted la conoce con todo respeto.
Es más, le dice, no está implícito aquí, pero lo que le está diciendo, soy judío de la línea de Benjamín. ¿Y tú, rey Agripa? Sí, aunque vienes de Edumea, tú vienes de la descendencia de los edomitas. ¿Quiénes eran los edomitas? Los de Esaú. ¿Hermanos de quién? De Jacob. O sea que somos parientes hasta cierto punto, pero te estoy testificando hoy de que aunque te consideras judío, quiero testificarte que Dios quiere rescatarte, así como lo hizo conmigo. Aunque yo vengo de la descendencia de Benjamín y tú de los de Edom, y aunque tu familia creció en el judaísmo, conociendo por lo menos, pero hoy te imploro que te conviertas a Cristo, es lo que le está diciendo prácticamente. Hermanos, usted y yo podemos compartir lo que éramos antes de Cristo, dando testimonio, pero hay que ir tan rápido posible a la cruz de Cristo para presentarles el Evangelio. No somos los héroes de lo que sucedió acá en nuestra vida antes de Cristo. Podemos compartir lo que éramos, pero no estamos donde estamos por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Verso 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo todos estos judíos, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea que todos pueden dar testimonio de lo que también le dije a los de Filipo, ya en Filipenses 3 del 5 al 6. Yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, fui el más celoso, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, soy irreprensible. Es lo que les dice allá en Filipenses 3 del 5 al 6. A los Gálatas les dijo ahí en el 1:14, en el judaísmo yo dejaba, dice aventajaba, rebasaba, los dejaba lejos a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Yo fui el más celoso de las tradiciones de los padres. O sea que ninguno de los presentes puede negarme que yo era esta clase de persona. El verso 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Pablo le está diciendo al rey Agripa, por creer la promesa del Mesías, que tú la conoces, rey Agripa, la esperanza de Israel, que la mencionó Pablo allá en el 13:32, la va a mencionar otra vez en el 28:20, pero las 12 tribus, les va a decir más al ratito, todo esto que esperábamos se cumplió en Jesús de Nazaret, quien Dios lo resucitó de entre los muertos. O sea que me están condenando o queriendo condenar por creer la promesa que todos los representantes aquí parados ante mí, que representan a las 12 tribus, me están acusando de esto, de creer esto que ellos mismos supuestamente creen y lo guardan con un celo, según ellos protegiéndolo. Pero me están acusando de lo mismo que ellos dicen creer. Yo sí lo creo, al contrario. Y ellos pues dicen creerlo. Verso 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan, nótese, que han de alcanzar nuestras 12 tribus. O sea que esto lo creen ellos. Pero ¿cómo lo creen? Creen que sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. O sea que los representantes, el Sanedrín, los ancianos, todos los judíos ahí presentes, creen lo mismo que yo. Pero yo creo que se cumplió en Jesucristo, el Mesías, cuando Él murió en la cruz y resucitó. Ellos creen que se van a ganar esto y se va a obtener por medio de trabajar día y noche, en otras palabras, por sus obras. Pero me acusan a mí de creer algo diferente. Pero la misma promesa, el cumplimiento de esta misma que dicen esperar estos representantes de las 12 tribus, es la misma que yo creo y me acusan de creerla. Si usted lee Santiago, no lo vamos a ir a ver uno a uno, Santiago le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Pero aquí estos representantes de las 12 tribus están sirviendo o supuestamente ministrando constantemente, que creen nuevamente que por sus obras, sus acciones, su ministrar, por su servir,
van a alcanzar lo que se esperaba. Pero me acusan de creer la esperanza que ellos mismos dicen tener y defender celosamente. Lo que realmente Pablo le está diciendo al rey Agripa: estos representantes de estos 12 esperan a un rey terrenal que te va a reemplazar a ti, rey Agripa. Ellos piensan que el Mesías va a restaurar el reino de Israel. Allá en Mateo 19 se decía, en Lucas 22, en Apocalipsis se menciona, pero ellos quieren sentarse con este rey a juzgar, pero esperan algo terrenal. Yo, rey Agripa, la única diferencia es que yo espero algo celestial. Y aunque te trato como rey es mi Señor que está sobre ti. Verso 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? O sea que Pablo está diciendo, ustedes, tanto los líderes romanos como los judíos, han sido puestos por Dios para ser representantes de lo que es realmente juzgar y hacer juicio verdadero, porque el verdadero juez es Él. Ustedes deben reflejarlo aquí. Pero ¿por qué juzgan como cosa increíble de que Dios tiene el poder y la habilidad de resucitar a alguien de los muertos? Pero aquí nadie se atrevió a poner en tela de juicio, decir, ¿sabes qué? No creemos que Jesús resucitó. Porque había suficientes pruebas. Y voy a hablar brevemente de esto más tarde, pero Agripa era el que nuevamente el que ponía y nombraba a los diferentes sumos sacerdotes. Y nuevamente quizás Agripa estaba del lado de los saduceos en lugar de los fariseos, y quizás él no creía en la resurrección. Pero no la negaron aquí. No pudieron negarla. Pero sí creían los saduceos, por ejemplo, de que toda persona que había muerto crucificado lo consideraban un impostor o maldito o un insurrecto, que había hecho una insurrección. Por eso Pablo a los Gálatas en 3:13 le dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición. Porque está escrito, maldito, ¿quién? Todo el que es colgado en un madero. Pero Pablo lo que les está preguntando aquí, ¿por qué se juzga algo increíble ante ustedes como la resurrección? Si no la pueden refutar, les conviene creerla. Pero no solamente digan, eso es algo increíble. O sea que no lo podemos creer. Porque cuando algo tiene doble sentido esta palabra, ¿verdad? Cuando haces algo increíble, no te creo, lo están diciendo ellos. Pero podemos decirlo, wow, eso me impresiona, que es difícil captarlo mentalmente, que es fuera de este mundo. O sea que casi no lo puedo creer, pero lo creo porque no suele suceder. O sea que no te quedes corto dudando, pero no lo puedes negar. Entonces créelo. No nomás te quedes diciendo, wow, o ¿será o no será? Entonces, pero Pablo le está diciendo a Agripa, antes yo tenía la posición tuya de los demás judíos, no creía en esto, me oponía, pero vi mi error. Bueno, el Señor me hizo